Muy buenas tardes. Vamos a continuar con nuestro acceso a la palabra de Dios, al libro de la Biblia, particularmente Antiguo Testamento. Como vieron en la introducción de la semana pasada, hay una cantidad de libros que nos van hablando de una experiencia que el pueblo de Israel va realizando a lo largo del tiempo y en su historia. Pero bueno, vamos a detenernos un poquito de una manera particular hoy en un fenómeno muy particular del pueblo de Israel. Esto que se llamó éxodo. La palabra de por sí ya nos está indicando salida. Y justamente en Israel se ha caracterizado siempre por ser un pueblo que tiene una característica muy peregrina en su historia. Y en todo el transcurso de la historia de Israel hay muchos movimientos del pueblo. Así como veíamos que desde el comienzo, como nación, a partir de Abraham, es un pueblo que va caminando por el desierto y luego a la tierra prometida. Así también vemos que, debido a un montón de factores históricos, geográficos, políticos del entonces, hay desplazamientos hacia otros lugares. Concretamente, al hablar del libro del Éxodo, vamos a ubicarnos en un Israel que llega a una tierra, Egipto, y allí va viviendo distintas situaciones que lo van marcando. Egipto fue una de las potencias más grandes de aquel momento y vivía una relación comercial, económica, política de mucha tensión con sus pueblos vecinos. Todo el tema comercial era un tema muy fuerte. Egipto era una tierra evidentemente bendecida, fundamentalmente por el famoso río Nilo y la manera en que los desbordes iban fecundando las tierras, lo cual hacía de ese lugar una tierra muy rica en cuanto también la parte de la agronomía. Egipto también, cuando uno lo piensa así, influido quizás por películas y demás, piensa en la tierra de los faraones, la de las grandes pirámides, y está bien que lo pensemos así porque son características de este pueblo, pero también al mirar semejante despliegue de construcciones, uno piensa, bueno, ¿y quién lo hizo a esto? ¿Era el pueblo libre? No, evidentemente que no. Entonces tendría que haber otra mano de obra. Y ahí vamos a ubicar a nuestro pueblo de Israel, que se constituyó en esa mano de obra forzada para realizar las grandes obras de Faraón. Vamos a ir viendo despacito luego cómo es que llegaron a este lugar y por qué, y ver luego las aventuras y desventuras que les tocó vivir. Un pueblo que se transformó de primero un pueblo que reclama a un pueblo que pasivamente va viviendo las situaciones por sometimiento, fundamentalmente. Este sometimiento que cada vez se va haciendo más duro, más cruel, pero que lo único que consigue es crear en el pueblo, por un lado, una obediencia y por otro lado, un gran sentimiento de añoranza, de haber experimentado ya una tierra y haberla perdido por no poder regresar. Es el fenómeno que tantos pueblos hoy también viven, ¿no? Estos movimientos migratorios, algunos son voluntarios, pero muchos otros son forzados, y los estamos experimentando también en nuestro continente. Particularmente este libro del Éxodo nos va a ofrecer el momento culminante que va a ser la salida, Éxodo, desde Egipto hacia la tierra prometida. Allí el pueblo, cuando relee su historia, va viendo que Dios estuvo obrando aún en medio de la explotación, y en medio de esa situación adversa quiere comunicarse con su pueblo. Aquí aparece evidentemente la figura del líder, Moisés, que va a guiar precisamente este éxodo.
Una particularidad también interesantísima que está en este libro es esto de que Dios se revela con un nombre, sin nombre, precisamente a su elegido Moisés. Yahvé es el que va a conducir este pueblo, Moisés simplemente va a liderar esta marcha. Esta marcha que va a significar también tiempo de mucha prueba para el pueblo por la dureza del camino, por toda la adversidad que tienen, pero que también tiene en este caminar, en este devenir, momentos que son momentos cruciales: paso del Mar Rojo, la llegada al Sinaí, las tablas de la ley con las cuales el pueblo tendrá que aprender a vivir y convivir, que va a marcar precisamente un estilo nuevo de pueblo, del cual, aunque en primer momento el pueblo no lo entiende demasiado, se va a transformar en una característica de un pueblo que tiene una ley dada por el mismo Dios. Esto hasta se transforma luego en un orgullo nacional. Claro, la ley es para aprender a vivir y convivir, como digo, y no siempre la convivencia estuvo regulada por esa ley. No porque Dios no lo quisiera, sino porque el pueblo, en rebeldía, no la acata. Y esto trae una cantidad de situaciones que se van a ir viendo en el despliegue de su caminar por el desierto primero y con la llegada a la tierra prometida después. Fundamentalmente va a ser importante descubrir a través de la lectura de este libro particularmente las actitudes del pueblo de Israel, que no tienen mucha diferencia con las actitudes que tenemos hoy como pueblo de Dios. Todavía hoy, y en muchos momentos hoy, nuestro propio pueblo tiene actitudes de soberbia, de rebelión o de ignorancia directamente de su propio Dios, lo que le va trayendo situaciones de vínculos rotos, de una historia que salta de etapas buenas a malas y repite hechos históricos malos y vuelve a caer en los mismos errores. Nada nuevo para nosotros tampoco. Pero es bueno dejar que la palabra misma de Dios nos vaya mostrando, como un libro con una historia tan larga, lo que nos presenta es un ser humano con todo lo de humano que tiene, con lo bueno y con lo malo, con sus errores y con sus aciertos. Y cómo Dios no abandona a este pueblo, nunca. Al mismo tiempo vamos a ir incursionando lentamente en otros libros que van a componer esta colección del Pentateuco, de la cual ya les han hablado, donde se van a ir reafirmando cómo la ley puede ser vivida en otras circunstancias y cómo el pueblo va releyendo su historia en otras circunstancias y cómo va rescatando aquellos valores que lo hicieron un pueblo elegido y un pueblo de promesas. Ojalá que no perdamos la línea de toda esta historia para que podamos comprender esta hermosa revelación de Dios.